Pues buenas noches a todos los que no estaban cuando inició la reunión. El día de hoy me toca compartir. Es una palabra que el Señor me ha dado ya durante varios tiempo. Solo hice como una recapitulación de ciertas cosas que el Señor me ha estado hablando y quiero compartirte rápidamente que en lo profético hay tiempos. En lo profético debemos de aprender a entender los tiempos de Dios, qué está hablando Dios en este tiempo, qué está hablando Dios para después, hay que aprender. Como dijo mi esposo muy bien la semana pasada, tuvimos que dejarnos guiar por el Espíritu, ¿verdad? No era el momento. Entonces, esto para mí es una enseñanza profética, si así le puedo llamar. Entonces, vamos a orar antes de comenzar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta reunión. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona presente aquí. Padre, yo creo que estamos los que tenemos que estar el día de hoy, pero el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiera hablar. Y ayúdame a mí, Señor, a poder dar esta palabra con sabiduría, con entendimiento y con, Señor, guiada por tu Espíritu, que no sean mis palabras, sino que seas tú hablando a través de mí y que cada corazón pueda ser abierto el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén. Entonces el título de esta predicación es, porque el Señor me dio antes el mensaje, pero ya cuando tenía toda estructura, Señor, ¿y cómo se va a llamar esto? ¿Verdad? Se titula Llamado al arrepentimiento. Igual le puse a libertad. Llamado al arrepentimiento, igual a libertad. Ese es el título de esta prédica. Y quiero comenzar diciéndote que el Señor escoge diferentes maneras de hablar, diferentes maneras de manifestarse, diferentes maneras de comunicarnos las cosas que Él quiere, ¿verdad? Pero siempre, yo lo decía ahorita en la reunión de servidores que fue antes de que iniciara la reunión de oración, que generalmente casi siempre vienen servidores, muy fieles, gracias a Dios por este equipo. Yo les decía, Dios levanta profetas para cada lugar. Dios tiene profetas para Uruapan, Dios tiene profetas para Morelia, Dios tiene profetas para México y levanta algunos profetas para la nación, ¿verdad? Pero levanta profetas para Uruapan, ¿verdad? Y Él tiene diferentes maneras de hablar. No va a ser mi tema hablar de lo profético en sí, pero hay diferentes formas como Dios habla en lo profético, y una de esas maneras, como el Señor me habla a mí, no me preguntes por qué ha elegido así, pero así lo hace conmigo, me habla mucho a través de sueños, me habla mucho a través de visiones, me habla mucho a través de películas, me habla mucho a través de impresiones, entonces de frases, así me habla a mí el Señor. Entonces una vez Él estaba hablando a mi vida y me mostraba que venía un juicio a la ciudad. Fíjense qué fuerte, ¿verdad? Iniciar con esto. Que venía un juicio a la ciudad de Uruapan. ¿Y cuántos saben, tristemente, que a veces sí pensamos? Yo lo he pensado. Y de hecho, Señor, ¿será que Uruapan necesita ser sacudida para entenderte? Estoy hablando a nivel ciudad, ¿verdad? Pero que puede ser aplicable a nuestra vida. ¿Será que necesita ser sacudida para entenderte? Para nadie es oculto la problemática a la que está sujeta nuestra ciudad. Sí sabes, ¿verdad? Todo lo que hay en nuestra ciudad. ¿Sí sabes? Pero existe algo de repente como que nos hacemos inmunes, o como que nos hacemos de la vista gorda, o como que nos acostumbramos a vivir con eso, ¿verdad? Quiero decirte, nosotros no nos hemos acostumbrado a vivir así. Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, Señor, ¿tú qué quieres para esta ciudad? ¿Cómo te quieres mover? ¿Qué quieres hablar? Etcétera, etcétera. Entonces Dios me habla, y ya lo compartí, nada más lo vuelvo a repetir rápidamente. Me habla y me dice, el problema de Uruapan es que no está abierto al Espíritu de Dios, que se ha cerrado a las cosas espirituales. Fíjate muy bien, a las cosas espirituales que vienen de Dios.
porque a las cosas espirituales que vienen del infierno, Uruapan está sumamente abierto. Y el Señor me mostraba eso, pero las cosas de mi espíritu está cerrado, está cegado. Y aún a veces dicen que eso es del diablo. Y dije, Señor, qué problemática tan grande tenemos. Pero hasta ahí me quedé, ya no entendí más. Pero sobre la marcha, el Señor me estuvo hablando y me decía, esto aplica para la nación, para Uruapan, para Michoacán, para Morelia, pero también aplica para la iglesia, porque muchas de las cosas a las cuales está sometida nuestra ciudad se infiltran en la iglesia. Nos gana esa corriente, lo que sea, pero muchas cosas se infiltran en la iglesia. Se infiltra la avaricia, se ha infiltrado la avaricia, a veces se ha infiltrado el pecado sexual, se ha infiltrado la religiosidad, o sea, muchas cosas se han infiltrado por el ambiente donde estamos, porque no hemos sabido sobrellevar esto con la vida del Espíritu. Entonces, el Señor me llevó un texto clave, yo creo que muchos ya lo han oído. Acompáñenme por favor a 2 de Crónicas 7. Y yo vi muchas similitudes en este tiempo para esta iglesia. Habla mucho del pueblo de Israel. Y yo cuando leo todo esto, ahorita que estamos leyendo la Biblia, ya voy en Jueces, yo voy en Jueces, pero he leído mucho el pueblo de Israel y yo creo que todos los que están leyendo ven, y hay muchas similitudes. Le digo, Señor, ¿cómo es posible que no cambia mucho la situación? O sea, somos muy semejantes todavía. ¿Cuánto tiempo hace de lo que pasó con el pueblo de Israel y todavía seguimos como en lo mismo, ¿verdad? Entonces, 2 de Crónicas 7, 11 al 16. Voy a dar lectura. Así que Salomón terminó de construir el templo de Dios, del Señor, y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y el palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva a cabo mi nombre, se humilla y ora, aquí me detengo un poquito, ¿a qué es lo que nos está llamando el Señor? A orar. Casa de oración. En estos tiempos Dios está levantando la casa de oración. Fíjense la similitud. Vamos a seguir leyendo. Busca mi rostro y se aparta de su mala conducta perversa. Hasta ahí me detengo también poquito. El llamado a la oración, bien lo decía Lupita hace 2 semanas que predicó, el llamado a la oración no solamente es una oración de pedir. También hay oraciones de arrepentimiento y de humillación. Y en estos tiempos no quiero decir que nuestras necesidades no sean importantes y ni sean genuinas, lo son. Y para Dios todo es importante, pero lo vamos a ver más adelante cómo Él responde. Pero ¿cuándo ha habido oraciones de arrepentimiento y de humillación en nuestra vida? Yo lo digo por mí. Generalmente mis oraciones son: Señor, ayúdame, Señor, dame. Y es bueno, esto es bueno delante de Dios. Pero ¿cuántas veces ha habido una oración genuina? Quebrántame, dame un espíritu de arrepentimiento, me humillo. Eso casi no. Y es lo que necesitamos en este tiempo, amados hermanos, porque tenemos la casa de oración y Dios quiere responder. Pero si no hay este tipo de oración es muy difícil. Dios va a responder. Qué bonito que Dios responda a tu necesidad, pero que no responda a la necesidad de toda una ciudad, de todo un estado, de toda una nación, es que nos falta algo.
como iglesia. Y quiero decírtelo, yo sé que ya está muy trillado y que es el tiempo, votaciones, elecciones, candidatos, promesas. Es el tiempo, está bien, todo esto es honorable y lo honramos. Pero no va a venir una respuesta de parte de Dios si la iglesia no toma su papel en este sentido. Salomón, no es casualidad, nuestro pastor se llama Salomón, reconstruyó el templo y Dios nombró casa de oración, ese templo. ¿Qué nos está dando Dios? Oración. Pero fíjense cómo a la par, seguimos leyendo, dice, ¿dónde me quedé? Pero si mi pueblo que lleva mi nombre, hemos llevado mucho el nombre de Dios, se humilla y ora, busca mi rostro, pero no solamente ora y se humilla y busca el rostro de Dios, sino se aparta. Aquí dice, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Cuántos quieren una restauración para Uruapan? Podemos estar muy bien y Dios quiere eso, pero si nuestra ciudad no está bien, no vivimos en paz. Nuestra ciudad debe tener seguridad, nuestra ciudad debe de estar en paz, porque en la paz de nuestra ciudad también está nuestra paz. Aquí vivimos. Debemos de amar a Uruapan, pero de una manera diferente. Soy uruapense ya. ¿Y qué haces? ¿Te duele lo que vive Uruapan o te sumas a lo que vive Uruapan? No, nosotros somos parte importante para lo que Dios quiere hacer en Uruapan. Dice después, mis ojos estarán abiertos. Fíjate que Dios esté con sus ojos abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Qué padrísimo sería esto, que Dios tuviera sus ojos abiertos y sus oídos abiertos a cada oración que sale de CAU. Estamos comenzando casa de oración, pero Dios debemos hacer, fíjate, de alguna manera provocar que Dios abra sus ojos y sus oídos a lo que estamos haciendo aquí. Eso debemos provocar con nuestra oración, que Dios abra sus ojos y sus oídos a lo que está pasando aquí en Uruapan y pueda decir, yo voy a responder, porque hay un pueblo que me está buscando con entendimiento y no solamente está buscando lo suyo, está buscando que su tierra sea bendecida. Estamos orando, hay iglesias, pero la situación en Uruapan no ha cambiado mucho. Iglesia, debemos de orar con oraciones de arrepentimiento y de humillación. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy apreciado a mi corazón. Qué padrísimo que tuviéramos esa vigilancia de Dios y no la vigilancia de la Guardia Nacional, ¿verdad? Que honramos eso, ¿verdad? Y hacen lo que tienen que hacer y como lo pueden lo hacen. Y bendecimos la vida de todas las autoridades. Pero qué más bien sería que tuviéramos la vigilancia del Todopoderoso aquí en Uruapan. En tu vida, en tu familia. O sea, qué asombroso es esto. Para que Dios pueda comenzar un proceso de sanidad en nuestra vida individual y en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el mundo entero, a la luz de la palabra existen algunos aspectos a considerar que yo he sacado de este texto bíblico. La primera es, fíjate, Dios pone la primera condición aquí, que debemos humillarnos y reconocer nuestros pecados.
¿Quieres que cambie tu situación individual? Sí. ¿Quieres que cambie la situación en nuestra nación, en nuestra ciudad? Sí. Pues humíllate y reconoce tus pecados. Y esto va a cambiar. Definición de humillarse. Porque yo no puedo, a mí nadie me humilla. O sea, nadie. Yo tengo mi orgullo, yo no me doblego. Pues estamos muy perdidos de la realidad de lo que es la humillación. Definición de humillarse: doblar o inclinar parte de nuestro cuerpo en señal de sumisión o acatamiento. Destruir o derribar el orgullo y la altivez en el corazón de alguien. Esa es la definición de humillación. Pero hay gente que no se dobla ante nada, ni ante lo que estamos viviendo, ni ante lo que están viviendo individualmente, porque la verdad es que no nos humillamos. Queremos el remedio, pero no queremos la humillación. No queremos doblarnos, reconocer que necesitamos a Dios, qué es lo que necesitamos realmente. Andamos buscando un montón de cosas, de disparates o tonterías, pero menos lo que debemos de buscar, que es un arrepentimiento y una humillación ante Dios. El punto número 2 de este texto es admitir y reconocer. Nos cuesta mucho admitir o reconocer nuestros errores. Bien me lo decía mi esposo esta semana, tenemos pláticas muy profundas, mi esposo y yo. Somos buenos, yo soy buena, a lo mejor tú también, para reconocer el pecado en alguien más. Y mira ese hermanito, pero fíjate, ¿verdad? Pero cuando se trata de mí, ahí ya no soy muy bueno. No, yo no. ¿Verdad? Yo no tengo orgullo, yo no tengo soberbia, yo no tengo pecado, yo ni me equivoco. A veces llegamos a pensar eso y estamos muy graves, la verdad. Tenemos una gravedad si no sabemos reconocer nuestros errores. Mi esposo está mal, pero yo no. O al revés, mi esposo, mi esposa, pero yo no. Entonces, creemos como que somos perfectos. Definición de admitir o reconocer: es examinar con cuidado y atención nuestro interior, lo oculto, lo de adentrísimo que nadie ve. Aquí todos me están viendo a mí, pero no pueden ver mi interior. No pueden ver las luchas que yo he tenido esta semana, con lo que batallé, en lo que me equivoqué, en lo que tropecé, lo que pensé mal, lo que hablé mal. No lo pueden ver, ¿verdad? Y yo podría vivir así. Todos ven esta fachada nada más, lo exterior. Pero Dios no ve eso. Dios ve lo interno, lo oculto. Y eso es lo que tiene a nuestra sociedad así. Lo oculto, lo oscuro, lo que no se ve, nada más. Es necesario hacer de estos dos aspectos, de la humillación y el reconocer, un estilo de vida. Todos los días por la noche. Señor, ¿en qué me equivoqué? Escudriñame, enséñame, guíame y ayúdame, porque solos no podemos, necesitamos su guianza. Entonces, pero tiene que ser un estilo de vida. No vamos a ser perfectos, hermanos y hermanas, porque habemos a lo mejor aquí muchos que nos dicen, o que nosotros mismos llegamos a pensar, pues ¿para qué voy a la iglesia? No cambio. O alguien que te diga, ay, eso que vas a la iglesia, yo te veo igual o peor. Pues por eso venimos, porque necesitamos de Él. Pues si no, ¿a qué venimos entonces? ¿Para qué es la iglesia? Porque necesitamos a Dios, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si han llegado eso a ti, descarta eso, porque eso no es de Dios. Tú ven porque eres pecador y necesitas a tu Salvador, nada más. Debemos comprender, parte muy importante, que el enemigo de nuestra alma, o sea, el diablo, le encanta obrar en la oscuridad.
Él es el padre del oscuro y de la mentira y del oculto y del escondido. Ahí es su hábitat del enemigo. Ahí él está feliz. Y pueden venir frases a nuestra vida si estamos luchando con algo, como ¿para qué hablas? ¿Para qué dices? ¡Qué vergüenza! Van a saber eso de ti y te van a ver diferente. O si tú hablas, ¿qué van a pensar de ti? Mejor aíslate. Yo he visto este patrón, que cuando alguien está batallando con algo constante ya se convierte en un pecado. ¿Qué prefieren? Mejor aislarme, esconderme, apartarme. Y ahí le estás dando toda la cavidad a vida y por haber al enemigo para que obre en tu vida. Es necesario, fíjense, que se destrabe nuestra lengua como nación, como ciudad, como individuos, que se destrabe. Sí, Señor, he pecado y lo reconozco. Soy débil en esta área y lo reconozco, pero me humillo ante ti porque solo tú me vas a ayudar. Se tiene que destrabar, se tiene que soltar nuestra lengua, no para el chisme, porque para eso estamos muy destrabados, ¿verdad? Ahí ni nos tienen que decir hazlo, no, ahí fluye, ¿verdad? Pero para confesar mi pecado, cuánta traba, ¿verdad? Y además que ni me conozcan, ni le hablo mejor, porque, y luego más que el pastor dice que ve los pensamientos y que oye lo que platica la gente, imagínense. O sea, más trabas. Pero no es así, siempre en el Señor hay gracia, ¿verdad? Y si Él dice que hablemos es porque nos quiere dar libertad. O sea, no es otra cosa. La obra del diablo, bueno, primero, la obra de Dios, ¿cuál es? Que la verdad o la confesión es igual a la gracia de Dios sobre tu vida, perdón sobre tu vida y fuerza de Dios sobre tus debilidades. Si tú confiesas, bueno, la obra de Dios en nuestras vidas, si confesamos nuestros pecados, es igual a gracia. Vas a tener gracia, vas a tener perdón, vas a tener fuerza en tus debilidades. Confesión igual a esas cosas que te digo y las vas a experimentar porque es su palabra. Y por lo contrario, la obra del diablo es igual a ¿qué? Texto bíblico: el que encubre su pecado no va a prosperar. Encubre tu pecado, no vas a prosperar. Así de simple, así de sencillo. Si te fijas lo que Dios da cuando abrimos nuestra boca, ¿y qué te da el diablo cuando no la abres? No vas a prosperar. No va a haber fruto, no va a haber avance, vas a estar estancado, vas a estar viviendo en tu mismo círculo vicioso vez tras vez y revolcándote en la misma tierra todo el tiempo. Eso es. Debemos tener, pero esto no nos gusta, la verdad, periódicamente rendición de cuentas. ¿Ok? Estoy hablando, me voy rápido porque si no yo tardo, pero voy a tratar de no. ¿Ok? Debemos tener periódicamente rendición de cuentas porque esto nos mantendrá alertas para cuidar nuestra manera de vivir, pero también nos dará protección, porque el que está bajo autoridad está protegido. Y el que no tiene autoridad y le gusta vivir como llanero solitario y como él quiere y que nadie me diga, pues vivirá desprotegido. Palabra profética dada a nuestras vidas también. Esta iglesia es un lugar seguro. Y quien está sujeto a la autoridad del pastor está seguro. Es palabra profética. Yo sé que no les gusta mucho la palabra profética, pero así es. ¿Tienes autoridad sobre tu vida? Tienes protección. ¿No tienes autoridad sobre tu vida? Híjole, pues que el Señor te ayude, la verdad. Ya dije, quienes están sujetos a autoridad están protegidos. Cuando nosotros aprendamos a tener una vida así,
con humillación, con reconocimiento, con rendición de cuentas, sometidos a autoridad, entonces Dios contestará nuestras oraciones. ¿No ha contestado Dios tus oraciones? Pregúntate si en algunos de estos estás fallando o estamos fallando, ¿verdad? Entonces, Dios está sumamente interesado en contestar las oraciones de personas que se humillan y se arrepienten delante de Él. A los humillados, Dios les responde: pues yo quiero ser la más humillada del mundo. ¿Sí? O sea, la verdad, yo quiero ser la primera. Ahí que me encuentra el Señor siempre en el suelo, humillada delante de Él, porque yo quiero que Él me conteste. Pero dirán, pastora, pues, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? Muy puntualmente, tú ya durante la prédica vas a saber si tú tienes otras cosas, pero el Señor me marcó dos aspectos principales. Y esto es a nivel ciudad y a nivel iglesia individual, ¿ok? Tú aplícalo como el Señor te hable. La primera cosa de la cual nos tenemos que arrepentir es de confiar en nuestra propia prudencia y entendimiento. Esa es la primera cosa. Proverbios 3, vamos rápidamente, es sencillo, Proverbios 3 del 5 al 6. Si no, lo voy a ir leyendo rápido. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, o no dependas de tu propia prudencia. Hay diferentes versiones, pero no confiemos más en nuestra propia prudencia que en Dios. ¿Y cómo es esto? Pues rápidamente te voy a dar los textos, lo que yo escribí, que es: primero, pensar que no necesito a Dios en ciertas áreas de mi vida, solo en algunas. Solo en algunas. O en ciertas ocasiones especiales, cuando hay fiesta, ahí voy, ¿verdad? Ahí sí busco al Señor. O cuando tengo dificultades, ¿para qué le buscamos más? ¿Verdad? Solamente en esas ocasiones necesito a Dios. Pero cuando todo está bien, cuando pienso que no me necesitan, no necesito nada, cuando mi economía está bien, ¿para qué? O sea, ¿Dios qué? Híjole, pobrecitos de nosotros si pensamos así, porque es un error gravísimo. Necesitamos a Dios todo el tiempo en todas las áreas de nuestra vida. No debemos de excluir a Dios en ninguno de nuestros caminos. Señor, te doy toda la cabida en mi matrimonio porque necesito que cambies a mi mujer. Pero a la hora de ofrendar y diezmar, ahí ya no. A la hora de servir, de dar mi tiempo, tampoco, Señor, porque yo tengo que trabajar, sino de qué voy a comer. Solamente le doy la cabida a Dios en algunas áreas de mi vida. Tiene que ser en todo. No debemos creernos los muy sabios o los que ya sabemos, nos la sabemos de todas, porque hemos ido a muchos cursos de superación personal, porque estudiamos una carrera, porque el psicólogo tal dijo esto, porque este libro dice esto, porque aprendí en internet esto, yo ya lo sé. ¿A mí qué me va a enseñar Dios? No, todo proviene de Él. Precisamente en la mañana yo estaba dando un devocional con los niños jóvenes de Leo Day, donde dice que todo el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, la inteligencia provienen de Dios. Todo proviene de Él. Nada queda fuera de Él. Entonces tiene que tener cabida en todo lo que somos. Debemos ser humildes para reconocer nuestra constante necesidad de Él. ¿Cómo más? Debemos de escuchar y atesorar y guardar lo que Dios nos dice en su palabra como el tesoro más preciado. ¿Cuál es tu tesoro más preciado? ¿Cuál es tu tesoro más preciado? Tus hijos sí son preciados. Tu esposo también. Tu trabajo también.
son cosas que Dios nos da para bendición, pero no es tu tesoro. A mí la Biblia me ha enseñado infinidad de veces que Él es mi tesoro, que Él es mi herencia, que Él es mi porción, que Él es todo, todo. Él es mi herencia, Él es mi porción, Él es todo, mi tesoro más preciado es Él, es su palabra. ¿Qué más debemos hacer? Escuchar el consejo de Dios a través de su palabra. Ya muchos sí leemos la Biblia, pero también escuchar el consejo de Dios a través de los consejeros y autoridades terrenales y de los profetas. El Señor constantemente dice: escucha la voz de los profetas. Escucha la voz de los profetas. ¿Qué es lo que hace un profeta? Recibe, captura lo que Dios está hablando para traerlo aquí a la tierra. La mayoría de las veces no va a venir Dios en persona a hablarte. Él escoge vasos, escoge autoridades, escoge profetas. Pero ¿por qué dirá tantas veces que escuchemos a los profetas? Pues porque nos cuesta trabajo escuchar a los profetas. Este pastor, ¿quién se cree que es? ¿O por qué me dice él eso, él que sabe? Yo voy a seguir haciendo lo mismo aunque me digan esto. O jóvenes, el pastor no es mi papá, él no tiene por qué. O sea, no, debemos escuchar la voz de los profetas. Analizar si mi prioridad es Dios. Dos segundos. ¿Tu prioridad es Dios? Contéstate tú, sí, no. Aquí no hay, es que sí o no. ¿Dios es tu prioridad? Sí, no. Tú respóndete. ¿Quiero que Dios haga todo a mi manera? ¿Sí o no? ¿Quiero adaptar el cristianismo y su palabra a lo que me conviene solamente? Preguntas, contéstatelas tú. Aunque sé que estoy viviendo mal, ¿continúo viviendo así? Porque sí pasa con muchos. Y ha pasado en ciertas ocasiones también conmigo, la verdad. Sé que estoy mal, pero le sigo. Nomás porque quiero. Nomás porque pues, a mí no me van a decir qué, ¿verdad? Y yo me empecino y así soy. O cuando sé que estoy mal en algo, lo corrijo. ¿Cómo somos? ¿Le digo al Señor a tu manera? ¿O le digo al Señor a mi manera y si quieres y cuando yo pueda? Qué feo, ¿verdad? Pero lo digo porque sí habemos personas así. Sí habemos personas así. Aplicable a nuestras vidas y a nuestras ciudades esta palabra. El punto número 2. Y fue el primero que el Señor me dio, no sé por qué me dijo que lo pusiera al último, pero bueno. El punto número 2, ya entendimos antes de avanzar lo que es confiar en nuestra propia prudencia, ¿sí? Esta prédica es para que tú te analices. Si estás anotando, puedes llegar a tu casa y ver, estoy haciendo esto, estoy aquí, y te va a ayudar mucho, ¿ok? ¿Cuántos están anotando? ¿Sí? Ay, qué bueno, gracias a Dios. El punto número 2, ay, qué tristeza me dio a mí. Y me costó mucho trabajo. ¿Cómo lo voy a decir, Señor? Porque es algo muy fuerte para mí. Yo le puse resistir el mover del Espíritu Santo. De eso me tengo que arrepentir. Y fíjense cómo Dios me lo habló. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. Ay, padre. Es algo muy fuerte para mí. Porque yo digo, ¿qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemar, Señor? Pero yo le puse aquí, resistir el mover del Espíritu Santo. ¿Ok? El principal problema en nuestras vidas, o por qué muchas veces no hay cambios, es porque no somos transformados con el poder del Espíritu Santo. Nos resistimos al mover genuino del Espíritu. Fíjense que muchas veces Dios le decía al pueblo de Israel, duros de cerviz, son un pueblo duro de cerviz. Y yo lo vi, o sea, yo entendí esto
y se lo convertí a mi esposo, que duros de cerviz que es. Así lo hay ellos, cabezas duras. Tenemos la cabeza muy dura, muy dura. Y mi esposo me ayudó y me dijo, duro de cerviz es cuando no doblas esta parte de tu cuello, que nada te hace que te dobles, nada te mueve. Así puede estarse moviendo Dios y tú inerte, sin emociones, como muerto en vida. Eso es resistir al Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a Marcos 3. Ahí les voy a hablar de cómo me habló el Señor, y les voy a explicar un poquito de todo lo que yo entendí. Marcos 3, 28 al 30 dice, me voy a ir más rápido, ya nomás anótenlo si quieren y luego lo leen. 28 dice, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado. 29, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. 30, les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. Si se acuerdan, si alguien ha leído, decía, no, pues este Jesús echa a los demonios fuera por el nombre de Belcebú. O sea, querían atribuirle lo que mismo Jesús hacía al diablo. O sea, qué blasfemota, qué resistencia por yo no entender con mi cabeza carnal dura la obra del Espíritu. Fíjense, caigo en lo más bajo, decir que es del diablo, porque yo no lo entiendo, es del diablo. Ay, ay, ay. Y eso pasa con nuestra nación, con nuestra sociedad. Como no entienden las cosas del Espíritu, y ahorita te voy a decir qué más está el Espíritu, pues es del diablo, ¿verdad? Como yo no lo entiendo, eso no. Qué equivocada. Definición de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Reconocer, ofender y contradecir lo que Dios hace. ¿Y cómo lo hace? Ay, ay, ay. Híjole. Yo lloré y lloré y lloré y lloré cuando el Señor me habló esto. Dije, Padre Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Es atribuir al diablo lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Eso es blasfemar. Cuando alguien recibe un milagro, que ha pasado muchas ocasiones, cuando alguien recibe un milagro de parte de Dios y después se aleja de él, híjole, qué feo. Viendo, muy semejante al pueblo de Israel, viendo cómo Dios los guiaba de día y los guiaba de noche y los alimentaba, y para decir, no queremos a este Dios, queremos otros diablos, ídolos. No ha cambiado mucho nuestra condición en la actualidad, y eso es triste y peligroso también. Por eso es importante entender que Dios nos está llevando a eso, al arrepentimiento y a la humillación. ¿Qué más es blasfemar? Cuando atribuyen respuestas de Dios a demonios, santos e imágenes. Muchas veces, y como testimonio lo digo, hemos orado por gente que Dios ha hecho un milagro, que Dios ha sanado, y a los 2, 3 días los ves allá rindiendo culto a su santo porque Él los sanó, porque Él les hizo el milagrito, cuando fue Dios mismo el que tocó sus vidas. Y muchas veces, como tú y yo hemos sido tocados, hemos sido abrazados, hemos sido llenados, hemos rebosado en su presencia para decir, ay no, eso no. Nuestra sociedad necesita una intervención de Dios con arrepentimiento. Cuando sanatizamos todo, juzgamos,
nos burlamos o criticamos deliberadamente de cómo Dios se mueve o se manifiesta en otras personas. Hay gente, yo creo que en todos lados, que nomás viene a estar viendo qué pasa, a estar viendo quién se ríe, quién bosteza, quién danza, quién no danza, cómo vienen vestidos, cómo le hizo el hermanito, y que por qué le hizo así, y que por qué se vio así. Eso es resistencia al Espíritu Santo acompañado de blasfemia. Nada más para tener mucho cuidado, ¿ok? La incredulidad. Yo no creo. Pues aunque no creas, la obra del Espíritu es verdad. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Rechazar al Espíritu Santo en mi vida intencionalmente. Entiendo y sé que hay muchas personas que tal vez no sabemos muchas cosas del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Cómo se manifiesta? Pero hay otras personas, lo voy a decir, que tienen años, toda una vida de conocer a Cristo y siguen con esto. Ahí es donde yo lo veo y a la luz de la palabra ahí ya no hay perdón de Dios para ti. O sea que toda una vida y a estas alturas resistiendo, ¿verdad? Que Dios nos guarde de eso. Yo tengo casi toda mi vida de ser cristiana, que Dios me guarde de esto, ¿verdad? Pero si tú eres una persona que apenas estás entendiendo, pues para eso es esta enseñanza, que tú sepas qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona cuando es oposición constante y deliberada. Ya lo expliqué. Cuando deliberadamente cuestionamos y juzgamos lo que Él hace, cómo lo hace y con quién lo hace. La resistencia consciente al Espíritu Santo, si no tenemos cuidado y nos arrepentimos de esto, nos va a endurecer el corazón y nos vamos a ir como ovejas al matadero tras doctrinas de engaño, tras doctrinas que sí lo hacen como yo quiero o que yo compagino más con ellos. Nos vamos a endurecer y ya nos fuimos, nos perdimos. El Espíritu Santo es verdad y libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Ok? Primera de Juan 5:6 dice: y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, fíjense quién es el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? La verdad, el que te va a guiar a la verdad. Yo aquí digo, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Yo veo en el caminar de la iglesia y en mi vida misma por muchos años también, que yo estoy muy contenta y acepto la obra de Dios como Padre, ¿verdad? Y Él es mi Padre y hemos estado muy destrozados o heridos en esa área del Padre y no tengo problema en aceptar a Dios como Padre, ¿verdad? Como Hijo, el Hijo que vino y murió por mí, yo no tengo problema en aceptar que el Hijo vino y murió por mí y derramó su sangre y perdonó mis pecados. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, tenemos serios problemas para aceptarlo a Él. Y Dios es 3 en 1. Y si yo rechazo al Padre, estoy rechazando al Hijo. Y si rechazo al Espíritu, estoy rechazando al Padre. Es como si yo le dijera a la hermana Ceci, a usted la amo tanto, pero a su hijo qué gordo me cae. O sea, ¿pueden imaginarse eso? No, hijo. O sea, para más que me entiendan más. ¿Me doy a entender?
A mí me gusta pues decir estos ejemplos prácticos. ¿Pueden imaginarse eso? Cuando yo rechazo a uno, estoy rechazando al otro. Y el Espíritu Santo, fíjense, yo creo que esta es la raíz de todo eso. El Espíritu Santo es verdad y nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan la verdad, no nos gusta. Porque la verdad duele. Y esa obra de arrepentimiento, de confrontación a nuestra vida para que haya una transformación y una sanidad, va a venir a través del Espíritu Santo. Si no, no. Vas a estar con mucho Padre, y qué bueno, con todo el sacrificio y la salvación de Dios, qué bueno, pero sin un arrepentimiento porque no te gusta la verdad. Así de sencillo es cuando rechazamos al Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 3:17. Ya casi voy a terminar. ¿Okay? Bueno, falta un poquito, pero ya voy aterrizando. Pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿A qué me va a ayudar el Espíritu Santo? A echar raíces que me van a mantener fuertes. Por eso somos tan fluctuantes. Por eso no permanecemos. Por eso la semilla del Evangelio fácilmente es robada de nuestras vidas. Y yo siempre lo he dicho. Ay, venimos y aceptamos todo. El Señor me toca, me abraza, me perdona, me lava. Pero cuando ya el Espíritu Santo empieza a querer hacer su obra, de aquí yo no soy. Me regreso para atrás. ¿Sí se fijan qué tan grave es el rechazo al Espíritu? Debemos de tener mucho cuidado con esto. La resistencia al Espíritu Santo solo revela dos cosas. Y esto es mío, a base de mi experiencia, de más de 40 años de cristiana y pastora, y todo lo que he vivido y he trabajado y hecho, que es poco, ¿verdad? Solo revela dos cosas: pecado oculto y pecado que no queremos soltar. Para mí no hay otra cosa que es lo que te haga resistir al Espíritu Santo, porque no nos gusta ser confrontados. El amor, la gracia, el perdón, la salvación, sí, pero al arrepentimiento de pecado le rehuimos, porque no nos gusta eso. ¿Qué más refleja la resistencia al Espíritu? La altivez de corazón, soberbia. Como dije, somos duros de cerviz, cabezas duras. No es ofensa, pero esto es lo que yo entendí, y así es, acorde a la palabra. Tercos, yo y mi terquedad. Y aunque me digan, pareciera, fíjense bien, pareciera que sí Dios está haciendo una obra, que sí Dios está hablando, pero a la luz de los frutos, del comportamiento, de tu forma de vivir, se vio que te entró por aquí y te salió por acá. ¿Ok? A veces ya ni necesitamos que Dios obre o hable, porque Él no lo hará a menos que soltemos la terquedad que tenemos. No va a hablar. Un día, no sé, mi esposo estábamos hablando y me decía, hay que orar por esta persona. Le dije, amor, no ores por gente terca, porque a quien le tiene que hablar es a esa persona, no a ti. Y si le habla a esa persona, entonces tus oraciones como pastor van a tener un efecto en ella o en él. Pero si hay terquedad, ¿cuántas veces Moisés subió
al monte y estuvo cara a cara con Dios y quiso transmitir al pueblo lo que había recibido estando directamente con el Señor. Y el pueblo acá papaloteando, adorando a otros ídolos. No pudo hacer mucho, aunque él se había encontrado cara a cara con Dios. Y así el pastor se enfrente con demonios por tu vida, pero si tú no sueltas tu terquedad, no va a haber una libertad y un irrumpimiento en tu vida. ¿Ok? Es personal todo esto. Otra cosa que es blasfemar contra el Espíritu Santo cuando nos vamos tras doctrinas falsas que solamente hacen cosquillas a nuestros oídos. ¿Ok? Como aquí ya hablaron en contra del pecadote que traigo oculto y no me gustó, pues me voy a donde no me digan nada de eso. Y puede haber, ¿verdad? O sea, lugares donde tú te sientas más cómodo. Pero déjame decirte que a la luz de la palabra el evangelio no es para que te sientas cómodo, sino para que te encuentres con Dios. Si voy a estar cómodo, pues voy a seguir en mi misma situación. Solapan nuestro pecado. Y muchas veces preferimos eso, fíjense, como hacer un montón de pantomimas y enredar y buscarle y tapar. Preferimos eso que venir y aceptar la obra de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Preferimos eso que venir y reconocer y decir la verdad y decir es cierto, ¿qué me voy a ganar? De todos modos, si me voy de aquí a China, a la India, pues voy a ir con mi pecado. O sea, Dios está en todos lados. ¿Qué me voy a ganar? Por eso es de vital importancia confesar, reconocer, pero no solamente ahí, escuchar y obedecer. Estos 4, híjole, me gustaría casi hacerlo un lema pegado aquí en la iglesia. Es necesario y de vital importancia, de vital espiritualmente hablando, confesar, reconocer, escuchar y obedecer. Porque si no tenemos esto, pues nos podemos confesar y reconozco, pero me dicen entonces haz esto, ahí ya no, pues no, o sea, no fue la obra completa. Por esto es una lucha, porque individualmente y como ciudad estamos acostumbrados a lo contrario. Fíjate qué es lo contrario de esto: aparentar, porque aparentamos todos, ocultamos, maquillamos, somos profesionales en el maquillaje interno. Todos venimos bien maquillados. Vivir cómodamente, así estoy bien, hasta aquí estoy bien, más ya no. No rendir cuentas a nadie o acostumbrarnos a todo lo que nos rodea. Y nos gusta vivir codependientes del pecado, porque pensamos que si dejo esto, Dios me está quitando algo. Pues sí, te está quitando el pecado, pero te va a dar libertad. O sea, muchas veces pensamos eso, es que si me acerco a Dios, ya no va a poder hacer esto. Pero ¿qué vas a obtener a cambio? Mucho más de lo que dejas, mucho más de lo que entregas. Por último, para que quede bien clarísimo este tema, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su obra? ¿Y qué quiere hacer en nosotros? Si todavía te queda duda de lo que es el Espíritu Santo, con esto cierro. Dice, primero, pues es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Es Dios. Es Dios. Es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Ok? Es el que nos va a dar libertad. Vamos a Romanos, último verso que buscamos, 8:14 al 16. ¿Sí? ¿Lo están poniendo aquí? Para que lo lean más rápido. Dice Romanos 8:14 y 15 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Híjole. Para ser hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ok?
15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. O sea, tenemos miedo al espíritu cuando Él nos quiere guiar a la verdad y cuando Él nos saca de la esclavitud. Qué contradictorio, ¿verdad? Pero sí pasa. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Fíjense, ahí está combinando las funciones del Espíritu Santo con las del Padre y con las del Hijo. Es una obra completa. Yo lo veo así, es como si Dios te quisiera dar un regalo y te quiere dar un paquete completo, pero tú nomás quieres un cuarto de ese regalo. Y el paquete, no, así. Y no, yo nomás quiero esto, lo otro no. ¿Y qué tal si allá viene la mejor parte en lo que no quisiste? ¿O es lo que necesitabas tú para ser transformado? ¿Verdad? Porque a veces estamos aquí, pero ¿qué me falta? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me transforma? Porque no estás adoptando el paquete completo. Te falta recibir el paquete completo. Pues el Espíritu, el 16, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. No soy hijo de Dios, no me siento digno, pero rechazas al Espíritu Santo y es el que te va a decir, sí, sí eres hijo de Dios, fíjate cómo Él te ama, fíjate cómo Él te protege, cómo Él te cuida, cómo Él te guía, pero eso no lo quiero escuchar. Entonces, paquete completo. ¿Qué más va a hacer el Espíritu Santo? ¿Quién es? Darnos testimonio de Cristo, guiarnos a la verdad. Por eso hay tanta resistencia al Espíritu. El Espíritu Santo nos va a guiar a través de su voz, como yo les dije al principio. A mí me habla a través de sueños, a través de frases, a través de porque Él lo escogió así conmigo. Pero qué interesante sería que Dios escogiera una manera de hablarte a ti a través de su Espíritu y que tú lo oyeras. ¡Qué padre! No te va a hablar a ti igual que a mí porque tú eres diferente, pero Él lo va a hacer como tú lo necesitas y lo vas a entender y lo vas a saber que es Él, que es Él, que es Él. Nos guiará a saber que somos hijos de Dios. Nos guiará, aquí es donde necesitamos bastante ayuda. Nos guiará a conocer cómo quiere Dios que vivamos, lo que está bien y lo que no está bien. Muchas veces te has preguntado eso, Señor, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Pues acepta la obra del Espíritu en tu vida y Él te va a decir qué está bien y qué no está bien. ¿Qué más va a hacer? ¿O quién es? El que nos purifica para que Dios habite en nosotros. ¿Ok? Segunda de Corintios 6, 19 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí se fijan? ¡Qué grandioso! Él es somos templo, eres templo del Espíritu Santo. Él quiere habitar en ti, quiere morar en ti, quiere vivir contigo. ¿Qué más va a hacer? Purificar nuestra vida de tal manera que ya no tengamos deseos de hacer lo malo y quitarnos nuestra inclinación a pecar. Constantemente fallamos, constantemente tenemos deseos de pecar, constantemente nos inclinamos a lo malo. Sí, somos carnales. Pero si el Espíritu Santo viene y hace su obra y le permitimos hacer su obra, Él viene y nos va a ayudar para ya no tener esos deseos pecaminosos. Y te va a decir, porque así lo hace, hey, fulanito, esto que hiciste está mal, corrígelo. Hey, fulanita, como le hablaste a tu esposo, estuvo muy mal, corrígete. Él va a venir de esa manera. Y ni muchos consejos vamos a ocupar. Y ni mucho andar busque allá que me digan cómo vivir. Aquí está. Y lo vas a tener de primera mano. Él es nuestro ayudador. ¿Cuántos han leído el libro del ayudador del pastor Roberto Evans? Es un libro en sí. Es nuestro ayudador, te va a ayudar en todo. ¿Necesitas ayuda? El Espíritu Santo es tu ayudador. Por eso Él nos llena con sus manifestaciones. Punto importante aquí. A los que no han entendido de repente, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué gritan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué ríen? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué tiemblan?
No creas que nada más son manifestaciones externas, es porque Dios está llenando nuestro espíritu con su poder para lo que viene allá afuera, para poder hablarle a la gente, para poder orar por los enfermos y que sanen, para orar por los endemoniados y que sean libres. Pero si no queremos al Espíritu Santo, no vamos a poder ejecutar esa obra allá afuera. No es nada más para tener fiesta aquí adentro un rato, no, va mucho más allá. Mucho más allá. Es en la vida diaria, en mi caminar continuamente, que el Espíritu Santo va a estar conmigo. Por eso me llena. Es nuestro consolador cuando necesitamos consuelo, pero también es nuestro protector. Pero también lo podemos ofender. Y eso es a través de blasfemar. Si quieres saber qué está bien y qué está mal, último texto, ahora sí, Gálatas 5, 17 al 25. Y esto yo lo he tratado también con los niños de Leo Day. Los niños de Leo Day van a ser sumamente bendecidos en su vida, porque van a recordar estos devocionales tan padrísimos que nos aventábamos. Gálatas 5, 16 al 25. Ahí dice, habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Te dice todo lo que es del Espíritu y está mal, que es del Espíritu y está bien, pero también lo que no es del Espíritu y está mal. Por si un día tú te preguntas, ¿cómo ofendo yo al Espíritu Santo? Aquí vamos a ver. Gálatas 5, 17 al 25 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu quiere que hagas lo bueno, la carne quiere que hagas lo malo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente, es una lucha, es una guerra, amados hermanos, y tenemos que pelearla. ¿Qué decir? Carne, te sometes, y espíritu, levántate para oír al Señor. Tenemos que hacer eso, ¿ok? Entonces, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes que son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Era lo que yo les decía. A veces se viera que el Espíritu Santo sí nos toca, pero por los frutos no fue así. ¿Ok? Entonces, son más que claros. ¿Cuáles son? Bueno, lo que el Espíritu rechaza o lo que entristece al Espíritu. ¿Ok? Dice inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Tú ahí le puedes agregar a la lista. ¿Ok? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. No va a tener la herencia de Dios porque se está oponiendo al Espíritu y lo está resistiendo. ¿Ok? 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, ahora vamos a ver qué es lo que sí es bueno. Produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existe ley contra estas cosas. O sea, esto es lo máximo que el Espíritu Santo va a lograr en ti, si tú te abres a su mover, y si tú no blasfemas contra Él, y si has blasfemado y te arrepientes. Por eso yo le puse a esta prédica un llamado al arrepentimiento, porque en algún área estamos fallando. Yo estoy fallando en algunas. ¿Tú? ¿Sí? Entonces ponte de pie, por favor. Y leo nada más el 24. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, ya el Espíritu Santo está en nosotros y tú te abres a Él. Entonces sigamos su guianza en cada aspecto de nuestra vida. ¿En cuál aspecto? En todos. No podemos vivir sin la guianza del Espíritu Santo. Ok, así ya para terminar nada más vamos a hacer una oración.
Levanta tus manos ahí, un segundito, unos minutitos, y dile: Señor, yo atiendo este llamado al arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento por todos los pecados que he cometido voluntariamente, porque sí lo he hecho, pero también por todos los pecados que he hecho inconscientemente, porque de aquí en adelante, Señor, tú me vas a ayudar. Ya conozco la verdad, ya sé qué es lo que tú quieres, ya sé a dónde tú me quieres llevar, y de aquí en adelante, si yo no camino en tus caminos o en tu verdad, ya va a ser porque yo no quise. Pero Señor, gracias por hablar a mi vida, por darme entendimiento, por abrir este panorama tan grande con tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un espíritu de arrepentimiento y de humildad delante de ti, Señor. Quebrantarnos de corazón, no solamente de dientes para afuera, Señor, a quebrantarnos de veras, Señor, y aceptar tu obra completísima en nuestra vida. Ya no resistirte, ya no contristarte, ya no cuestionarte, ya no querer que tú hagas las cosas a nuestra manera, Señor, porque tus maneras y tus formas son lo mejor de lo mejor, son lo máximo, Señor, que podemos aspirar en esta casa, que tú hagas tu obra a tu manera, Señor. Y yo varias veces te tuve que decir, y lo hago aquí públicamente, Señor, si te rechazan aquí en Uruapan, yo te digo: yo te acepto, yo te adopto, esta casa te ama, esta casa está abierta a ti, ven y haz tu obra, Señor, a través de CAU en Uruapan. Que la vida del Espíritu pueda correr, Señor, por todo Uruapan. Que se sepa, Señor, que hay casas, o que hay una casa que te busca a ti y que busca al Espíritu, y los ríos de salvación corran a través de esta casa. Pero empieza con nosotros, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, Señor, de todo corazón, y ayúdanos, Señor, a entender a tiempo antes de que sobrevengan los días malos, Señor, y digamos: ¿por qué no adopté? ¿Por qué no entendí lo que tú querías hacer, Señor? Ayúdanos, Señor, y nos arrepentimos delante de ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Yo me quedo con esta frase de oraciones de arrepentimiento. Es bueno siempre humillarnos delante de Dios, y en estos días hay que quebrantarnos delante de Él. Amén. Mi esposa comparte 2 puntos: confiar en nosotros, cerrarnos a la persona del Espíritu, pero pueden haber otras cosas, pero eso Dios nos lo revela cuando nos humillamos delante de Él. Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga.